Bien, buenas noches a todos. Qué gusto mirar una sala llena con paraguayos, uruguayos, gente del banco de diferentes países y la chance de charlarmos de integración regional, que para mí es una gran oportunidad de negocio, pero también una oportunidad de servir mejor aún más cada uno de ustedes, considerando la presencia de Itaú en los diferentes países, ¿no? Para quien no lo sabe, Itaú es el banco más grande de la América Latina, está presente en más de 10 países, ¿no? Tiene más de 50 millones de clientes en el mundo. Y cuando miramos para Paraguay, tenemos una presencia única también. Más de 40 años de presencia en el país, más de 500 millones de dólares invertidos en el país. Somos el banco minorista y de consumo más grande, somos el principal banco mayorista y de apoyo al agronegocio, somos el banco de tesorería, de activos, de depósitos, de patrimonio líquido, de rentabilidad más grande del país. Y esto nos permite, con esta historia, con un gran equipo, realmente conocer lo que hay de negocio, donde hay oportunidades y los cuidados que se hay que tomar para tener una buena experiencia en un país que en nuestra visión tiene muchísimas oportunidades de crecimiento, ¿no? Poca gente sabe, pero Paraguay es un país de una institucionalidad económica bastante diferenciada, de muchísima calidad. Es uno de los pocos países donde se cambia el presidente y el ministro de la Hacienda sigue, ¿no? El ministro el presidente del Banco Central son todos extremadamente calificados, gente que uno puede tener una charla de más alta calidad. El otro día estuve en Paraguay en un evento y al final de la presentación del presidente de Paraguay comenté al lado que mi sueño sería escuchar una presentación de la misma calidad de un presidente de Brasil un día, ¿no? Porque realmente el nivel promedio es muy diferenciado de lo que hay en la América Latina en general. Paraguay tiene una deuda de cerca de 35% del PIB. Emite bonos en el mercado internacional. Nosotros fuimos los coordinadores de las emisiones soberanas de Paraguay, de 3 de las últimas 4 emisiones, ¿no? Paraguay tiene un spread, un nivel de riesgo sobre los títulos del Tesoro americano de menos de 200 puntos. Es un precio de investment grade. Ya tiene una perspectiva clara de ser investment grade. En poco tiempo se sigue haciendo todo lo que está planeado, ¿no? Paraguay hoy es el país con el PIB potencial, o sea, el país que tiene la capacidad de crecimiento del PIB más grande de toda la América Latina. Entonces hablamos que Paraguay tiene la capacidad de seguir creciendo entre 3,5% y 4% al año de manera sostenible por lo menos 10 años más. Tiene claro sus desafíos de infraestructura, sus desafíos de reformas, pero cuando uno habla con el gobierno y habla con todas las inversiones que el país está recibiendo, es realmente impresionante lo que se apuesta en Paraguay y por tanto el potencial de crecimiento del país. Nosotros tenemos una presencia también, ustedes lo saben, muy importante acá en Uruguay, y creemos que esta sinergia entre los países y entre los bancos para ofrecer una solución realmente con una visión regional es un diferencial que traemos a la mesa. Y en un momento del mundo donde la seguridad alimentar es tan clave y el agronegocio vive un momento de tremenda oportunidad y valorización en el mundo, que la inversión en los dos países y el apoyo del banco para estos movimientos será clave para un posicionamiento cada vez más importante de la región en el mundo. Entonces cuenten con nosotros, tenemos equipos acá literalmente de distintas áreas, de distintos países, incluso nuestro equipo de Miami, para ofrecer una visión
banco unificada y coordinada de todo lo que necesiten de nosotros. Tenemos el honor acá, Manuel es un referente, es ministro de la Hacienda, un amigo, una persona de extrema confianza y que conoce todo de Paraguay y que va a poder compartir un poco con ustedes todo lo que sabemos y pensamos sobre el país, en especial lo que hay de oportunidades en el mundo del agronegocio, ¿no? Bien, muchísimas gracias por la presencia de todos. Muchas gracias, Andrés, muy amable. Con Banco Itaú hace años que tenemos una larga relación entre Verdem y Banco Itaú. Allá por el año 2007-2008, junto con Banco Itaú vino también nuestro amigo y economista don Manuel Ferreira a hacer una presentación, y en aquel momento hacer una presentación de lo que era el Paraguay de oportunidades de aquel momento, que era muy diferente a lo que soy. Era un Paraguay donde las oportunidades siguen siendo seguramente las mismas, pero en otra etapa de desarrollo, en otra etapa, en otro momento. Era un país, en aquel momento, para aventureros, mucha gente no lo conocía, los precios de la tierra eran tan irrisorios que nadie quería ir porque no creía. Y muchos apostaron y muchos fueron creyendo en ese país o creyendo en las oportunidades y sabiendo que apoyándonos en las oportunidades íbamos a poder luchar también contra las dificultades, que también hay y son muchas como en todos lados, pero fuimos por las oportunidades y las oportunidades encontramos un país espectacular, encontramos gente de primera, y de esa fecha hasta ahora el país ha seguido acompañando y creciendo y dando paso tras paso en un proceso de crecimiento importante. Hoy, casi 15 años después de aquella charla, nuevamente le invitamos al economista Ferreira, que también es productor agropecuario, de origen muy ganadero, un gran conocedor, además ahora con un currículum más importante, fue ministro de Economía, en aquella época no lo había sido. En cierta forma, presentarnos hoy este nuevo Paraguay y esta etapa que vive Paraguay hoy, que sigue siendo, como les digo, el mismo país de oportunidades, pero en otra etapa de crecimiento. Así que nos parecía importante, la misma persona, en un momento diferente, para esta platea y para este país que creo que se merece lo mejor, que como digo, muchos vamos allá por lo bueno que tiene, piloteamos y manejamos las dificultades como en todos lados, pero creo que lo bueno que tiene es mucho y es grande. Así que Manuel, antes le quiero entregar un presente a Andrés, pues ya se fue. Andrés, me pasa con Pablo, en nombre de Everdem, por el apoyo de todos estos años. Es importante que lo abras porque es un cuadro que hizo una hermana mía que es artista. Yo heredé la parte más folclórica. Mi hermana es artista y yo no me doy mucha cuenta, pero seguramente vos lo vas a saber valorar mejor que yo. Sé que es un dibujo de un solo trazo que es muy importante, así que a Banco Itaú, gracias por el agradecimiento en todos estos años. Sabé que yo algo de eso llevo adentro también. No, yo tengo. Bueno, buenas noches. Un gusto estar acá. Tantas caras conocidas, amigos paraguayos, uruguayos. En fin, hoy vamos a tratar de ayudarle a vender campo a Rodrigo. Y sí, compren, financien con Itaú. Bueno, les quiero contar esto. Yo le llamo a lo que está pasando en Paraguay en el campo la segunda transformación. Este es un término que yo lo he acuñado y vamos a tratar de verlo por dónde viene, ¿verdad? Y está más o menos en línea con lo que señalaba Rodrigo en su momento. Fíjense, estos son mapas de Google, lo pueden encontrar fácilmente si ustedes buscan. Esto era Paraguay en el año 84, fíjense la cobertura boscosa, región oriental de Paraguay. 2005 ya empezamos a ver las habilitaciones, muchas habilitaciones de campos agrícolas sobre todo, y fíjense, esto es 2020. Entonces hicimos un recorrido de más o menos 30 años. No sé si a los ambientalistas no les gusta tanto tal vez la foto, ¿verdad? Pero esto es lo que hemos visto, un gran desarrollo sobre todo de la zona agrícola. Y fíjense el Chaco, en un proceso más o menos similar,
diciembre del año 84, lo que se veían eran las colonias menonitas del Chaco Central, como básicamente lo único que había. Y vemos unos 20 años más tarde, ya un crecimiento, los primeros brasileros poblando el norte del Chaco, ya los desarrollos de la patria, desarrollos en la zona de cada 500 en el Chaco, y una transformación radical en el año 2020, ¿verdad? Un desarrollo con un cumplimiento de normativa ambiental también, hay que decirlo, ¿verdad? Porque en realidad prácticamente no existen delitos ambientales en este proceso de compra. ¿Y qué era lo que había pasado en aquel momento? La primera transformación, entonces, básicamente la agricultura avanza sobre pasturas ganaderas de la región oriental, y en ese proceso empieza a empujar a la ganadería a cruzar el río Paraguay. Y esto es lo que se empezó a ver. Se integran nuevas poblaciones, viene gente de afuera, vienen argentinos, vienen uruguayos, vienen brasileros atraídos por estos precios de campo que señalaba Rodrigo. Varios de ustedes vendieron campo a, no sé, $500 en aquel momento para ir a comprar $50 en Paraguay en aquel momento, ¿verdad? Y esto fue obviamente un proceso extremadamente importante, y los precios de los campos se empiezan a transformar radicalmente por esta demanda, ¿verdad? Que genera también una situación bastante peculiar. Empieza a generar garantías de mucho mayor valor para poder otorgar un crédito. En aquel momento yo recuerdo de haber comprado un campo en aquella época, 8.000 hectáreas, que me salió $228.600. 8.102 hectáreas por ese precio. Este campo, hoy, la gente te ofrece $10 millones, ¿verdad? Por esos tipos de campo en este momento, ¿verdad? Entonces, creo que a varios de ustedes le ocurrió eso. Gran parte de esto que se hizo fue una valorización fundiaria de la tierra basada fundamentalmente en la demanda por tierras, en la demanda de un país que lo que estaba haciendo era equilibrar precios de sus activos a los precios de los activos de la región, nada más que eso, ¿verdad? Esta misma transformación se da en campos agrícolas de la oriental, con valores que pasaron de los $3.000 o $2.500 en zonas que hoy se está vendiendo en $12.000, 20 años más tarde posiblemente, o en zonas como San Pedro, que se estaban vendiendo en $800 o $900 y hoy se está vendiendo en $5.000 o $7.000, ¿verdad? Esta es la primera transformación, y esto genera una atracción de capital que, ojo, no está registrada en los libros en Paraguay. Cuando uno ve la inversión extranjera directa, este tipo de inversiones no figura. Y es un tema importante porque en realidad creo que sí es una inversión importante que se va dando, ¿verdad? Esto es lo que se hace hoy en Paraguay en agricultura, un calendario de cultivo donde decimos, nosotros tenemos 5 cosechas cada 2 años. Y entonces vamos a partir un campo en 3 parcelas, vamos a hacer una soja de verano, vamos a hacer un maíz de media estación que le llamamos safriña, y vamos a hacer un trigo seguramente de invierno, porque esto que tenemos acá afuera hoy posiblemente es el día más frío del invierno paraguayo, ¿verdad? Y estamos todos con frazadas, ¿verdad? Con poncho, en fin. Hoy uno de los que vino acá vino equipadísimo para soportar el frío, ¿verdad? Este tipo de cosas son comunes. Entonces, esta situación hace que tengamos esta posibilidad de hacer cosas. Y esto para el mundo financiero es algo muy atractivo, porque a vos te puede ir mal, como este año nos fue mal en la soja, pero tenemos el maíz para recuperarnos, por lo menos una parte. Si no tenemos el maíz, tenemos el trigo para recuperarnos. Y si no, volvemos a tener la soja. Esta situación genera un ambiente muy razonable para todo lo que es el negocio agropecuario en general, ¿verdad? Y el negocio agrícola en particular. Y esto se mueve en estas circunstancias. Es un negocio que se mueve totalmente en dólares. ¿Por qué se mueve en dólares? Porque en realidad
Yo recibo insumos de producción y recibo bienes de capital que los importo y los pago en dólares. Tengo un negocio que hago en el campo. Hay todo un negocio de transporte que posiblemente es la única parte en guaraníes y después tengo o exporto el grano o termino exportando o termino industrializándolo y termina saliendo esto de alguna manera a través de un puerto. Porque Paraguay, si bien es un país mediterráneo, es un país mediterráneo medio raro, porque tiene 2 ríos navegables y tiene la tercera mayor flota de barcazas que hay en el mundo, con bandera paraguaya. Claro, los argentinos nos ayudan mucho en este tipo de cosas en este barrio, ¿verdad? Entonces, obviamente esto es importante. Y tenemos una situación parecida en el negocio ganadero también, donde terminamos con una parte. Hay intermediarios como son las ferias de ganado, hay frigoríficos, un nivel de frigoríficos relativamente pequeño todavía, con una situación donde existe una colusión en el mercado frigorífico hoy, y esa colusión en el mercado frigorífico está generando ciertos resultados a nivel ganadero, que son resultados que se van a tener que en algún momento dado revertir. Y voy a volver un poco sobre este tema de los frigoríficos porque es un tema que es interesante, ¿verdad? Entonces, esto era lo que teníamos, fuimos generando una red de carreteras bastante distinta a la que teníamos anteriormente. Hoy todos los caminos salen al río en general. Porque cuando nosotros llegamos al río tenemos un flete que es 6 veces más bajo que el flete por carretera. Y este flete nos permite obviamente un acceso totalmente diferencial y precios totalmente diferenciados en ese sentido, ¿verdad? Y hoy estamos pensando también en una red ferroviaria. No pasa de ser un pensamiento hasta hoy, ¿verdad? Ni siquiera hay un anteproyecto todavía diseñado por eso, pero hay un esquema de lo que se llama en irse al trópico de Capricornio. Y en el trópico de Capricornio, Paraguay está ubicado en el medio de un lugar donde se van a empezar a cruzar los caminos. Entonces empezamos a desarrollar lo que es la primera parte del corredor bioceánico, que ya casi está terminada y va a terminar seguramente esto, uniendo el puerto de San Pablo con el puerto de Antofagasta o de Iquique en Chile, y siendo el primer corredor que va a cruzar de océano a océano, ¿verdad? Algo interesante para salir a toda la región del Pacífico. Al Chaco le falta infraestructura todavía. El Chaco es el 60% de la población de Paraguay, del territorio de Paraguay, y tiene solamente el 3% de la población. El fresco chaqueño no ayuda mucho a esto, ¿verdad? Entonces, esto hace que todavía mucha gente tenga una cierta reticencia a acercarse, pero seguramente los niveles de trabajo van a ir creciendo en este sentido. Y hoy tenemos estos 2 ríos navegables. Tenemos un problema porque tenemos una represa muy grande acá, que es la represa de Itaipú. Otra represa muy grande acá, que es la represa de Yacyretá. Esta tiene esclusas, esta no tiene esclusas. Pero hoy alrededor del 80% de todo lo que entra y sale a Paraguay se mueve por el río, ¿verdad? Y esa es una dinámica importante. Los camiones en Paraguay andan relativamente poco. La mayoría de los camiones utilizan este tipo de rutas y van seguramente acercándose, y son camiones que posiblemente no tengan un movimiento mayor al de 350 kilómetros en un flete, ¿verdad? Tal es así que a mí cuando me cantan un precio, me van a cantar un precio de grano, me van a cantar un precio en silo, o me van a cantar un precio seguramente puesto en Puerto de Asunción. Y eso dependerá de la cantidad de físico que haya, del momento del año determinado. Estas herramientas que estuvimos viendo, lo que estuvieron hoy esta mañana en la charla de Itaú, son herramientas muy necesarias, son herramientas que seguramente el propio banco está poniendo, creo ya, a disposición también de ciertos productores paraguayos, la posibilidad de hedgear contratos que hoy no existen en Paraguay. Hoy en Paraguay existe básicamente un solo contrato que tiene 2 precios abiertos. El precio del producto en Chicago, que es un precio transparente, que todo el mundo lo ve, y un precio que es un premio. En realidad es el único premio que te sacan, ¿verdad? No te lo dan, ¿verdad?
este premio que te sacan es un precio mucho más oscuro, ¿verdad? Un precio que es difícil de conocerlo de alguna manera. Una situación similar está ocurriendo también en el negocio ganadero, porque en realidad no existe un sistema de transparentamiento de precios muy claro, y este sistema de transparencia de precios seguramente es un sistema que va a tener que ir creciendo con el tiempo, y va a ir creciendo en la medida en que se pueda ampliar sobre todo la demanda por animales terminados en el país. Esta es la red eléctrica paraguaya, una red eléctrica muy concentrada. Como ustedes verán, esto es el año, se ve chico ahí, pero es el año 2022, esto es para el año 2023 y esto es para el año 2030, donde las grandes líneas de corriente recién empiezan a funcionar en el año 2030 seguramente, pero es un proceso de inversión en infraestructura. Paraguay es un país, y creo que la definición que más me gusta de Paraguay es un país subóptimo. Y esta definición de subóptimo hace que haya una posibilidad de crecer de manera muy importante. Nosotros tenemos que invertir en agua y saneamiento, en transporte, en electricidad, transmisión, distribución y producción de electricidad, en el orden más o menos de los 35 mil millones de dólares. Valores que están alrededor del 85% del Producto Interno Bruto de hoy. O sea, tenemos un camino muy grande por recorrer. El Estado ha financiado infraestructura en los últimos años, lo ha hecho básicamente con deuda. Este número que señalaba, creo que Andrés anteriormente, que hablaba de un 35% de deuda sobre PIB, ya no lo aguantamos los paraguayos. Es terrorífico. Es un número que básicamente no lo podemos bancar. ¿Y por qué no lo podemos bancar? No lo podemos bancar por una situación muy puntual. No queremos que suban los impuestos. Podemos bancarlo si es que tenemos un sistema tributario seguramente bastante más caro que el que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque en Paraguay, para pagar una deuda, yo puedo de alguna manera hacer un revolving del capital, pero los intereses los tengo que pagar con ingresos genuinos del Estado. Esto por lo menos dice la legislación en el país. Y al tener esta situación, entonces seguimos endeudándonos y vamos a tener que pagar esto con impuestos, lo cual no le gusta a nadie, absolutamente a nadie. ¿Cuál es una ventaja que yo veo en el Paraguay que se viene electoralmente? Que cualquiera que sea el que gane las elecciones no va a poder cambiar mucho esto, porque no va a tener la posibilidad de generar un incremento tributario importante, y esa es una tranquilidad. Yo le decía, ¿cuál es la tranquilidad en Paraguay? Le contaba, creo que a uno de los paraguayos que estaba hoy, una de las tranquilidades es que yo me siento y hago un presupuesto, y ese presupuesto se cumple, más o menos 10% se cumple. Y esto es una gran cosa. Cuando seguramente en Uruguay pasa algo similar a esto, pero te vas acá al otro lado del río, esa no es la situación, ¿verdad? Fíjense que un ganadero, por ejemplo, le puede errar un poco para arriba o para abajo, pero sabe cuánta hacienda tiene para vender al año siguiente, ¿verdad? Cuando cruzas el río, sabes cuánta hacienda tenés, no sabes a qué precio. Y esto es tremendo, es terrible esta situación. Paraguay ha logrado mantener esto, y atrás de esto hay un montón de reglas de juego que se han mantenido. Y creo que es importante. Yo decía, muchas veces nos quejamos, no nos gusta a nosotros quejarnos también. Y decimos, ¿qué hizo este gobierno? Y no hizo nada. Bueno, eso es lo bueno, no hizo nada. Justamente lo bueno es que seguimos teniendo la misma inflación, seguimos seguramente creciendo al mismo ritmo, y mucha gente le pide al gobierno en Paraguay que no haga nada, justamente, que no haga nada para que las cosas sigan funcionando.
Las tasas de interés en Paraguay hoy están más altas que como seguramente ocurre en todo el mundo. ¿Por qué están más altas? Y están más altas por este sistema de inflación que tenemos, que nos está marcando en todo el mundo, y que es un sistema de inflación que tiene básicamente diferentes orígenes. Los orígenes que más nos impactan a nosotros son alimentos y combustibles. Existe una inflación relativamente limitada hoy en otros términos, pero el Banco Central es un banco de metas de inflación. Inflation targeting lo que hace es, tiene un riesgo de crecimiento de precios y te sube las tasas de interés. Y eso está ocurriendo hoy. A pesar de eso, las tasas de interés son bastante más razonables de lo que teníamos anteriormente. Y con un sistema financiero muy sano, ¿verdad? Un sistema financiero que básicamente tiene condiciones de crédito bastante interesantes. Y así ha subido el financiamiento. Este es el financiamiento. En Paraguay existe una absoluta movilidad de capitales. Si querés llevar dinero de Uruguay, es fácil llevar dinero de Uruguay. De Argentina es más jodido. Pero bueno, los argentinos siempre vienen con billetes. Allá no te reciben más de $2.000 por día. Entonces, imagínense a alguien que quiere entrar a comprar un campo. Es casi imposible hacer este tipo de cosas. Alguien me decía, ¿por qué los argentinos se van tanto a Bolivia? Creo que Rodrigo me decía, ¿por qué se van tanto a Bolivia y por qué no se van a Paraguay? Y porque en Paraguay es difícil meter dinero en efectivo, ¿verdad? Esta es una condición para todo lo que es el sistema de lavado de dinero, que funciona como cualquier otro país del mundo, ¿verdad? Y seguramente con ciertos controles. Esta es la deuda del sector agrícola. El sector agrícola tiene un modelo muy, muy brasilero. El brasilero, a diferencia de lo que ocurre con el argentino sobre todo, que es más bien un empresario que administra factores de producción, el brasilero es dueño de todo. Es dueño del campo y explota su campo. El sharecropping en Paraguay no debe superar seguramente el 15%, es decir, los campos que están alquilados. Es dueño de la maquinaria y es el que maneja su propia tierra, ¿verdad? No existen muchos contratistas. Esta es una cuestión que es importante. No existen muchos contratistas en el país, sobre todo para contratistas agrícolas. Sí existen contratistas de desmonte, sobre todo en el Chaco, ¿verdad? Esto es mucho más común, de desmonte, de preparación de pasturas, seguramente de desarrollo de infraestructura agrícola o infraestructura ganadera también, ¿verdad? Y esta es la forma en que pagamos impuestos. En el año 2019 hay una reforma tributaria que no es muy común. Nosotros tenemos reformas tributarias más o menos cada 10 años. Son muy peleadas en general las reformas, y muy peleadas por el sector, sobre todo por el sector empresarial. Entonces, lo que se hizo es se unificaron todos los impuestos a la renta que había para empresas en un solo impuesto que se llama IRE, Impuesto a la Renta Empresarial, que es un impuesto del 10%. Si uno quiere distribuir dividendos, hoy tiene un impuesto que se llama impuesto a la distribución de utilidades, ¿verdad? Que es el IDU, que es un impuesto que para los residentes será 8%, y si lo quieren traer a Uruguay van a tener que pagar una remesa seguramente del 15%. Fíjense que si distribuimos el 100%, vas a pagar 10 más 8 o vas a pagar 10 más 15 sobre el saldo. Tu tasa va a ser 17,2 o va a ser 22% dependiendo del caso. Ese es el peso tributario que vas a tener en general. Si tenés, y después vendrá un impuesto a la renta personal. A esto se le suma también la situación del IVA. El IVA no ha cambiado en todo este tiempo. El IVA es hoy un IVA de 10%, en general para la mayoría de los productos, pero para los productos agropecuarios en la venta es del 5%. Si yo tengo un producto agropecuario procesado, voy a poder tener seguramente un impacto, y ese impacto que voy a tener va a ser que voy a poder recuperar ese IVA en la exportación. Es un trámite medio engorroso,
pero es un trámite que lo voy a hacer. Tengo que procesar el producto. Por ejemplo, si exporto aceite de soja, puedo recuperar ese producto, pero si exporto grano de soja, no voy a recuperar. En carne y en frigoríficos siempre se recupera por esa situación. Y una cuestión, son números importantes, ¿verdad? Para estos frigoríficos exportadores en general, ellos tienen una parte muy importante de su utilidad, si no toda su utilidad metida en crédito fiscal. Por tanto, es una tarea importante de realizarla, ¿verdad? Cuando ustedes escuchan Paraguay el país del triple 10 y le dicen el país del triple 10 porque es IVA 10 y renta personal 10 y renta empresarial 10, en realidad es un país de una carga tributaria que yo creo que la tenés que considerar en el orden del 22% si estás mirando desde afuera Paraguay y en el orden del 17% si lo estás mirando desde adentro, ¿verdad? Ese es el número real que creo que con el que se cierra, más allá de ser absolutamente razonable. Vamos a algunos detalles de la región oriental. Estos son los niveles de fertilidad. Fíjense, tenemos campos de fertilidad media, campos ondulados en general. Tenemos algunas zonas bastante más pobres y otras zonas mejores, sobre todo en la zona de Itapúa y en la zona posiblemente de Alto Paraná. En general, las tierras de menor fertilidad son zonas más bajas en muchos de los casos. Moviéndonos más hacia el norte, son zonas de lo que llamamos cerrados, ¿verdad? Donde se inician los cerrados que terminan en el Valle del Río San Francisco, en el Brasil, ¿verdad? Esta zona, la zona norte, el departamento de Concepción, es una zona que está cambiando mucho. Es una zona esencialmente ganadera y hoy se está volviendo una zona forestal porque se acaba de instalar al norte, o se está instalando al norte de Concepción una planta productora papelera, ¿verdad? Que yo la suelo dar como ejemplo de este nivel de suboptimalidad que tiene Paraguay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad cuando vemos esa planta, esta es una inversión importante para Paraguay de 3.500 millones de dólares, que en el mundo es una inversión seguramente mediana, ¿verdad? Sin embargo, esa planta, el día que empiece a exportar, va a incrementar en 15% las exportaciones de Paraguay en un producto no tradicional. Seguramente le va a sumar un por ciento más al crecimiento del PIB potencial de Paraguay, que no es un tema menor. Paraguay ha venido creciendo históricamente en el orden de 3,5-4%. Pasaríamos a crecer en el orden del 4,5 y 5%. ¿Qué es lo que te genera esto? Esto te genera una capacidad de absorción de mano de obra que entra al mercado. Básicamente esto es lo que ha ocurrido en el tiempo, y eso se traduce en mejoras del nivel de vida de la población. Les voy a mostrar algo de lo que ha pasado en el país en los últimos tiempos, ¿verdad? Y fíjense que gran parte de esa zona que vemos ahí, anteriormente le quería mostrar la cobertura de silos. Esto es lo que está pasando hoy en la región oriental. Tenemos una capacidad de infraestructura agrícola que permite absorber en el orden más o menos de unas 15 millones de toneladas de grano, ¿verdad? Esta infraestructura permite absorber esto hoy. Y lo que hacemos este es el nivel de cobertura de soja en la región oriental. Este es un mapa, creo que de este año. Y en las riberas del río Tebicuari vamos a encontrar un poco de arroz y algo de desarrollo de arroz en la zona de San Pedro, del sur de San Pedro, que son campos más bajos, y en algunos lugares del Chaco, en la ribera del río Paraguay. Paraguay hoy hace más o menos 150.000 hectáreas de arroz, pero tiene un potencial, según FAO, de hacer alrededor de 2 millones de hectáreas de arroz. O sea, fíjense lo que podemos ir creciendo todavía en ese tema. Obviamente acá hay una discusión de un tema de electricidad y cobertura eléctrica, y hay una discusión ambiental también alrededor de esto, ¿verdad? Esto es básicamente
la producción agrícola de Paraguay de este año, fíjense esta caída. Caímos de 10 millones de toneladas a 3.400.000 toneladas en soja. Una campaña de 979 kilos, es la peor campaña de soja de la historia. Esta es la sequía versión paraguaya, ¿verdad? Un año que fue bastante duro en términos globales y que seguramente va a terminar en una caída del orden del 1% del Producto Interno Bruto. Esto acá con Diego lo solemos hablar y él me dice, está dura la cosa. Y realmente está dura. Pero fíjense lo que pasó también. Tenemos la mejor cosecha de maíz registrada también en el mismo año, ¿verdad? En este maíz de safriña tenemos una recuperación importante. Hicimos soja safriña de manera relativamente importante, con lo cual tenemos garantizada semilla para el año que viene, ¿verdad? Semilla de zona húmeda, ¿verdad? Convengamos esto porque van a ver que después esto se vuelve importante y seguramente esperamos una recuperación relativamente importante en el negocio sojero para el año que viene. Y vamos a ver cómo han evolucionado los márgenes a través del tiempo. Fíjense que se puede sostener hoy márgenes en soja del orden más o menos de alrededor de $400. Esto es obviamente con producciones medias históricas, con una producción de más o menos 3.000 kilos, que es la producción promedio de nivel nacional. Hay zonas productoras en Paraguay que hoy están alcanzando 5.000 o 5.500 kilos en soja en un año normal, ¿verdad? Pero estamos hablando de los promedios nacionales. Esto está mucho más consolidado en la zona del Alto Paraná, la ribera del Alto Paraná, que en zonas más nuevas como la zona de San Pedro, que son terrenos más arenosos y seguramente con menor capacidad de retención de agua en general. Y esto ha venido cambiando obviamente dependiendo de cuál sea el precio que tenga el productor en estos años, ¿verdad? Cuando miramos los detalles, hay una situación que es bastante peculiar. Estamos entrando, ha venido evolucionando el costo de producción. Paraguay, cuando tiene que comprar productos, insumos, en realidad tiene que poner los insumos más o menos en el mes de marzo, en el mes de abril en el país. Y cuando pone esos productos en el mes de marzo, en el mes de abril, compra al precio que seguramente valían 60 días antes del flete, ¿verdad? Nosotros compramos en febrero. Compramos en febrero cuando los rusos empezaron a bombardear Ucrania, ¿verdad? Y el precio se disparó. Y el gas y toda la historia, ¿verdad? Entonces, con los nitrogenados, con los fosforados, los costos vinculados a eso, hoy ya estamos pensando en cómo hacer para hacer una fábrica de fertilizantes en Paraguay. Fíjense que Paraguay puede hacer el primer hidrógeno verde de la región. Seguramente lo haría antes de Chile porque tiene un excedente de electricidad importante. Y el hidrógeno básicamente es la electrólisis de la molécula del agua, ¿verdad? Entonces tenemos zonas donde seguramente podemos desarrollar este tipo de producción. Pasar de nitrógeno a amoníaco y a urea es relativamente simple, ¿verdad? Y generar seguramente una competencia a todo este fertilizante en Europa y en la zona rusa sobre todo, ¿verdad? Estamos entrando a una campaña a un costo que está 30% más alto, un tercio más alto que el año pasado. Este es el peligro de esta campaña, ¿verdad? El peligro de la campaña pasada, el principal peligro de la campaña pasada, ¿cuál fue? Fue la sequía, el segundo niño. Esta tercera niña de la que se habla, que es una especie de Chucky, ¿verdad? Porque ya estamos todos nerviosos con esta niña, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos genera? Un incremento de alrededor del 30% en el punto de equilibrio de la producción. Y esto va a significar seguramente un achicamiento del margen. Ese achicamiento del margen también genera otro tipo de situaciones, ¿verdad? Genera mayor disponibilidad de campos seguramente disponibles para alquileres o para ventas. En general, hoy los campos se están alquilando en Paraguay en condiciones bastante favorables para el propietario.
y bastante poco favorables para el arrendatario, porque son valores fijos. Yo alquilo a 700 kilos por hectárea, más o menos, en la zona de San Pedro, y voy a estar alquilando a 1 tonelada o 1.1 toneladas en la zona de Alto Paraná, ¿verdad? Lo cual te genera un costo fijo que es importante. Posiblemente lo que veamos después de esta situación es una migración relativamente importante a valores porcentuales o participaciones en la cosecha por parte de los productores, dado que hay muchos productores que han tenido serios problemas en cumplir con estos contratos. ¿Y qué es lo que nos ha pasado en maíz? En maíz también hemos tenido un incremento muy importante en los costos, y estos incrementos, por suerte, tuvimos una producción importante que seguramente nos permite un valor bastante similar en términos de márgenes, nos ha permitido un valor similar. Pero acuérdense de una cosa, si ustedes recuerdan el primer gráfico, cuadro que les mostré, Paraguay hace 3.700.000 hectáreas de soja, y de esas 3 millones usa después 1 millón para maíz, y usa más o menos 450.000 para trigo. En otras palabras, el maíz es más o menos un 22, un 23, un 25% del área sembrada de soja, lo cual te da una perspectiva muy importante. Yo tuve, y vuelvo al caso, yo posiblemente en esta campaña tuve una pérdida de $400, pero después pude recuperar solamente 130, pero no sembré el 100%. Sembré solamente el 25% del área, por tanto recuperé entre $30 y $50 por hectárea habilitada que tengo, ¿verdad? Algo parecido seguramente va a pasar con el trigo, pero en el trigo todavía tengo pérdidas con valores relativamente importantes, y seguramente voy a tener un impacto por estos crecimientos de precios que me va a ayudar poco en mi balance final. Una cosa que es importante: cuando yo les digo, y vuelvo un poco atrás, cuando yo les digo gasté $260 en fertilizantes en soja, y después gasté $320 en fertilizantes en maíz, seguramente eso no es cierto. O sea, yo mismo les estoy mintiendo. ¿Y por qué les miento? Para ver si me descubren. Hasta ahora nadie me descubrió, me voy a descubrir yo solo entonces. ¿Qué es lo que pasa? En un año malo, el propietario del campo lo que dijo es: no le voy a poner fertilizantes al maíz, voy a usar lo que está en la tierra enterrado y voy a ponerle algún tipo de refuerzo, seguramente de alguna urea o algún nitrógeno, y no más que eso, ¿verdad? Y seguramente el margen que generé va a ser más importante. Y hay una situación muy interesante. Al norte de Asunción, en la zona de San Pedro o en la zona de Concepción, estos valores, que son promedios nacionales, fueron mucho más importantes. Llegamos a 7, 8 mil kilos en algunas parcelas de manera bastante importante, y el ingreso para el bolsillo le ayudó a mucha gente a cubrir el problema que tuvo con soja anteriormente. Y estas son las ventajas que se dan. Otra cosa que es muy importante, y que creo que el banco conoce bastante bien esta situación, es: el agricultor financia siempre sus insumos, aunque tenga plata en el banco. Y esta es una cuestión bastante rara, ¿verdad? Como no tiene muchos descuentos, seguramente en el momento de comprar al contado, entonces lo que hace es le pide plata al banco, el banco le presta la plata y él tiene su plata guardada en el banco. Cuando le viene una mala campaña, como le vino este año, lo que hicieron muchos productores es agarraron ese dinero que tenía en el banco y cancelaron la operación. En Paraguay casi no hubo necesidad de usar una normativa que sacó el Banco Central el 6 de enero. El Banco Central ya reacciona muy rápido a este tipo de cosas porque ya conoce la historia de lo que ha ocurrido. Y eso le permitió al sistema bancario casi no tener necesidad de refinanciar o reestructurar operaciones, ¿verdad? Que es una situación bastante positiva en términos globales.
Ojo, como nosotros no tenemos herramientas como las que hoy mostraban esta mañana, como las herramientas de hedging, si ustedes se van a Paraguay a hacer agricultura, hablen con el banco antes. Porque es importante tener ese tipo de coberturas y Itaú tiene la gran ventaja que puede cubrir Paraguay desde acá. Aunque tengo entendido que también hay intenciones de ir desarrollando ese tipo de productos más localmente allá también, ¿verdad? Entonces, vamos otra vez hacia allá. Vamos a ver un poco el Chaco. ¿Qué es el Chaco? Paraguay se va volviendo seco a medida que te vas hacia Bolivia, ¿verdad? A medida que te vas. Esta es la zona más seca, son zonas de alrededor de 600 milímetros de precipitación año, en un año normal. Venimos también con un impacto de sequía importante, hay una taxonomía de suelos bastante importante. A medida que te vas moviendo hacia el oeste también los suelos se vuelven mucho más agrícolas, ¿verdad? Con mucho más capacidad agrícola, son suelos de pH neutros, con mucho fósforo en general, con alguna ventaja en muchos campos de cobertura de nitrógeno, con buen nivel de potasio, de macronutrientes en general, y que hay que complementar ciertos campos. Pero esto genera una gran virtud. La gran virtud del Chaco es que como tenés valores de arriba de 50 o seguramente 100 partes por millón de fósforo, no necesitas fertilizantes. Entonces el costo de producción es un costo mucho más bajo. Pero acá hay una tecnología que estamos empezando a descubrir. Las fechas de siembra, esta es la fecha de siembra en la región oriental en Paraguay. Nosotros estamos empezando a plantar soja ahora. Ya empezamos seguramente a fines de agosto, depende de las precipitaciones, cómo se fueron dando. En el Chaco vamos a medir perfiles de humedad seguramente de 1,20 m, 1,50 m, y con un perfil de humedad 1,20 m, 1,50 m vamos a plantar, y seguramente eso se va a plantar recién en enero. Y tenemos otro problema, que estamos plantando variedades que son de las zonas húmedas, que son de las zonas de 1.700 milímetros de precipitación o 1.600 milímetros de precipitación, y acá necesitamos seguramente variedades mucho más parecidas a las salteñas, a las santiagueñas en Argentina, ¿verdad? Y este es un proceso que está empezando a darse, ¿verdad? Obviamente ya hay una segunda transformación. De no tener agricultura hace, no sé, Rodrigo, 5 años, 7 años. Hoy estamos ya con alrededor de 200.000 hectáreas de agricultura y con algunos fenómenos importantes. Por ejemplo, estamos con 17.000 hectáreas de algodón en el Chaco Central y 2 desmotadoras ya se están instalando en la zona. Una de la población menonita, otra de una familia muy tradicional en el negocio algodonero, que es la familia Caballero Vargas. Pero estamos empezando a crecer también en soja, en maíz, en un vínculo entre la agricultura y la ganadería que se está empezando a dar y que es un vínculo que se está empezando a volver importante. Acá el debate es si dentro de 10 años, ¿cuánto va a ser este número? ¿Va a ser 1,5 millones? ¿Va a ser 1 millón de hectáreas? ¿O van a ser 500.000 hectáreas? ¿Verdad? Pero de que todo el mundo le está poniendo una ficha a que esto va a crecer, todo el mundo lo está haciendo, ¿verdad? Y esta es la segunda transformación que se está empezando a dar en el Chaco. Y les voy a mostrar algunos datos que son interesantes. Primer punto, una de las cosas que está pasando en el Paraguay es el hecho de que está bajando el hato ganadero. Fíjense que de 14,5 millones hoy estamos más o menos con 1 millón de cabezas menos, y gran parte de la caída se está dando en el Chaco sobre todo. ¿Por qué se está dando en el Chaco? En general, este es un problema de precios. Es un problema de precios. Pero ¿qué es lo que significa también este achicamiento del hato ganadero? Significa un precio que va a tener que ser más alto en el futuro. Para poder conseguir la misma mercadería, un frigorífico va a tener que pagar más. Y esta es una situación donde el mercado va a ajustar si es que no hay otras fuerzas que también lo ajustan. ¿Cuáles serían las otras fuerzas?
Hoy se están hablando por lo menos de 3 industrias frigoríficas en Paraguay. Una de ellas es la que está armando la Asociación de Productores y Exportadores de Carne de Paraguay, que es una sociedad de ganaderos. Es una sociedad de ganaderos que está armando una industria frigorífica o un esquema para entrar a la industria frigorífica y garantizar precios. Hablen con este grupo de paraguayos que está acá y le van a comentar sobre ese tema, porque justamente de esto se viene a hablar con productores locales. Pero creo que acá se están empezando a abrir las puertas de una oportunidad importante en el negocio ganadero, ¿verdad? Y está empezando a caerse la faena. En este momento tenemos crecimientos de la faena importantes. Tuvimos en un momento dado un crecimiento de faena, y ese crecimiento de faena es básicamente por este bajón que tuvimos acá y por la sequía que habíamos tenido en un momento dado. El ganadero a un precio de $2 no quería vender, retuvo Hacienda, los bancos le pusieron plata. Fue en plena pandemia esta situación, con muchos incendios en distintas zonas. Y sube acá la venta, básicamente porque se venden 2 carimbos en un año. Ustedes le dicen carimbo también, ¿no? Carimbo nosotros le decimos al número con el cual se marca el animal en un año determinado. Entonces, un carimbo 8 va a ser uno nacido en el 2000 o uno marcado en el 2018, nacido un año antes, y podemos identificar la edad a través de eso, ¿verdad? Pero hay una cuestión bastante interesante. Hay un acuífero en la zona más seca de Paraguay. La zona más seca de Paraguay, esta es la frontera con Bolivia, con Argentina, la otra triple frontera que no tiene tanto de otro tipo de productos. Y tenemos una serie de pozos interesantes que nos dan un contenido de agua importante. Este es un acuífero que se carga básicamente con aguas subterráneas que vienen del deshielo de los Andes. Y vos tenés, las profundidades están alrededor de los 200 metros, agua dulce, termales, porque salen a 32 grados, como si fuera que hace falta un agua termal ahí, ¿verdad? Hubiese salido con algo de hielo más bien, ¿verdad? Pero permite pensar en cosas distintas como estas, donde tenemos capacidades de carga que todavía no conocemos. Hemos visto con Rodrigo justamente en este tipo de terrenos cargas de 12 animales por hectárea. Ganadería bajo riego, ¿verdad? Con pivots en zonas de potreros de alrededor de 80 hectáreas en general, que te producen este tipo de follaje en el verano, ¿verdad? O en el invierno, dependiendo de cuál sea el caso, ¿verdad? Y ya están empezando a darse situaciones importantes de cobertura con eso. Yo creo que este es el primer paso. Creo que va a haber seguramente una tercera transformación, porque esta disponibilidad de agua no es una disponibilidad muy común en zonas tan fértiles. Al no ser una disponibilidad común en zonas fértiles, una de las cosas que tenés es que seguramente estos son los productos que van a conquistar esos campos, pero no son los productos que se van a quedar definitivamente ahí. Seguramente vamos a pensar en el día de mañana en otro tipo de cosas, como, no sé, fruticultura, horticultura, etc. Seguramente estamos pensando en el nivel de desarrollo de esta parte que va a ser totalmente distinta, ¿verdad? Y estas son las tomas de agua. Estas son las tomas de agua. Se pasan a esas piletas. Esta agua en esta estancia toma el personal, ¿verdad? Y no se muere. Y no le es salado tampoco, ¿verdad? Que es una cuestión que te da una pauta de los niveles de sal que tiene
o los niveles de calidad de agua que tenemos en esta zona, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó con el modelo tradicional? ¿Cuál es el modelo tradicional de Paraguay de conquista de esta zona? Era básicamente una cobertura con tajamares, un tanque australiano, potreros de 500 metros de norte a sur y 2000 metros de este a oeste, que te generaban seguramente, y esto es un ejemplo sobre 1000 hectáreas, ¿verdad? Una capacidad de carga de alrededor de 0,8 en una pastura limpia. Esto obviamente va bajando si la pastura se te va ensuciando y no generas inversiones. Y te da una facturación más o menos de $370,000, $370,000 por año. Esta es la ganadería tradicional, 2 carimbos en el campo, un desmamante y un animal de sobreaño. El precio del animal de sobreaño no existía en Paraguay hasta hace, ¿cuánto? 5 años, cuando empiezan a aparecer la tecnología del feedlot. Paraguay tenía 1 o 2% nomás de hacienda que se faenaba, que era terminada a grano. En general, todo prácticamente era terminado a pasto, ¿verdad? Eso ha cambiado radicalmente. Hoy estamos en valores de entre 30 y 35% de animales terminados a grano en el país. Y entonces empieza a aparecer este modelo en el mismo campo. Estamos hablando todavía de 1000 hectáreas, donde yo hago 900 hectáreas de pastura y hago seguramente 100 hectáreas de agricultura. Tengo la misma capacidad de carga, pero hoy tengo animales de 1 año nomás. En general lo que hago es, voy a meter un desmamante, pero voy a meter mucho más cantidad de desmamante. Donde antes tenía, y vuelvo para atrás, donde antes tenía 464 animales de cada edad, hoy tengo 1067 animales de cada edad. Por tanto, más que se me duplicó la facturación, ¿verdad? Esta es una situación relativamente importante. Voy a tener un feedlot que voy a hacer 100 días o 120 días seguramente en ese feedlot. En este cálculo que yo hice, yo asumo que no gano ni pierdo en el feedlot. En realidad el feedlot lo que me permite es generar una mayor capacidad de carga y mayor capacidad de producción de kilos en mi campo. Entonces estoy vendiendo un animal mucho más liviano, porque en realidad los kilos que me ganó en el feedlot son kilos que no los cuento como tales. Y se me duplicó la facturación. Se me duplicó también el capital operativo, ¿verdad? Porque hoy estoy vendiendo 1000, pero tengo que comprar 1000. Antes compraba 500. Y esa es una situación distinta. Y después aparece la agricultura, ¿verdad? Una agricultura donde esta es la variable clave. El fertilizante es 0 en ambos casos. Y esto es un ejemplo de una soja que en valores de estabilidad te rinde alrededor de 2.500 kilos. Una soja que plantás que seguramente vas a sacar esto después de 3 años de estabilizar tus suelos. Y seguramente vas a tener un costo relativamente mucho más bajo. Esto está hecho a un precio de soja que no es el precio de hoy, es un precio de hace bastante tiempo, y a un costo de producción que sí es el precio de hoy. Esa es la situación, pero estamos incrementando muchísimo nuestros niveles de facturación. Estos son los costos de hoy también, y posiblemente pueda ser un precio de hoy en este momento, pero también estamos incrementando nuestro costo de facturación. Y acá es donde está. Y seguramente en algunas de estas cosas los números van a diferir y vamos a tener un número más alto, un número más bajo. Pero cuando empezamos a pensar en el comparativo, la situación es la siguiente. Acá no estoy tomando el valor del retorno contable que me da, sino estoy tomando el valor del retorno de la actividad que estoy desarrollando sobre el campo. Y fíjense que yo le margino seguramente un 50% al modelo tradicional. La marginación no es tan distinta en el caso del modelo del nuevo modelo con feedlot. En agricultura sí es distinto, bastante distinto el número que puedo tener. Y yo compro hoy una pastura habilitada
es más o menos $2.000. ¿Y por qué digo $2.000? Porque yo me voy y compro un campo, un monte que seguramente me sale $500. Necesito 2 hectáreas para hacer 1 hectárea de campo. Por tanto, gasto $1.000 en el capital tierra. Voy a necesitar seguramente meter alrededor de $800 o $900 más otros gastos generales. Puedo llegar me puede salir alrededor de $1.800 el costo de desarrollo. Le voy a cargar un valor encima a eso por tener ese tiempo de desarrollo. Y la voy a poder seguramente vender. La pastura hábil la voy a poder vender en alrededor de $2.000. O sea, si yo tengo un campo de 10.000, donde tengo 5.000 hectáreas de pastura, ese campo seguramente vale $10 millones. Si hago ganadería, le voy a tener que poner el capital Hacienda encima, que me va a costar alrededor de $300 ese desmamante. Si hago agricultura, le voy a tener que poner el capital insumo encima, ¿verdad? Que es el capital operativo que voy a tener que utilizar. Fíjense que el modelo tradicional sobre el valor del campo me rinde 6%. En este caso ya me subió un poco, ya me rinde 11%. En agricultura seguramente ya me empieza a rendir arriba del 20%. Si yo le saco 6% a un campo existente hoy, seguramente yo tendría que converger a un valor similar a este 6% desde esto. Lo cual quiere decir que tiene que venir un segundo proceso de valorización de suelos. Y seguramente eso no va a ocurrir pronto. Va a ocurrir seguramente en los próximos 15, 20 años o 10 años tal vez. Pero cuando yo esté sacando 2.500 kilos de soja o 5.500 kilos de maíz, porque ya tenga las variedades adaptadas, porque ya se conoce mucho más el terreno, ese va a ser el precio. Entonces vamos a pegar posiblemente una segunda subida de precios de campo. Una valorización inmobiliaria que ha sido muy valiosa en los últimos años y que seguramente será valiosa de aquí en adelante. ¿Cuál es el problema? Que el que hereda eso siempre es tu yerno, ¿verdad? Entonces vos no realizás el precio de tu campo, sino es el infeliz de tu yerno, que encima le llevó a tu hija y el que se termina quedando. Viene tu yerno, se te acerca, te hace comer asado con grasa, te da de tomar algo y ahora uno con esto, bueno, uno es mortal, ¿verdad? Pero esto es para dejarle más plata al yerno, ¿verdad? Básicamente esa es la historia. Y creo que vamos a llegar a valores seguramente que estamos viendo del otro lado del río Pilcomayo. En una sociedad con valores donde tenés entre retenciones y problemas cambiarios te generan alrededor de 60% de costo, ¿verdad? Contra una economía que te genera como tope una carga tributaria del orden del 17 o tal vez del 22%, dependiendo cuál sea el caso, ¿verdad? Y esta es una situación que tiene que pasar porque también va a actuar como vaso comunicante, ¿verdad? De alguna forma este número se va a tener que ir transfiriendo con estos retornos que tenemos. Y tal vez tengamos valores similares, pero si usamos una tasa como esta, usamos una tasa de 10%, pueden calcular seguramente el precio de estos campos que van a ver. Muchos de ustedes ya tienen estos campos, ¿verdad? Y esta es una situación importante. Y un tema que hablábamos también anteriormente era, hoy Paraguay está empezando a aparecer en el mundo del mercado de carbono, ¿verdad? Un tema que era absolutamente desconocido en el país hasta hoy, ¿verdad? Pero estamos empezando a avanzar en ese tipo de terrenos que eran cosas desconocidas para hoy. Gran parte de esto lo está chupando para hacer la papelera que se está haciendo, y es la que tiene escala para poder hacer el cálculo. Pero seguramente a estas planillas le vamos a tener que sumar ese tipo de retornos también en el futuro, ¿verdad? Y siempre nos acusan en Paraguay, por lo menos, de que
la ganadería y la agricultura emplean a poca gente, no consiguen gran cosa, pero sin embargo yo les quiero mostrar lo que ha pasado en esta primera transformación en Paraguay y qué rol ha jugado el Estado en este proceso. Estas son las normas que se pasaron en Paraguay en los últimos 20 años. Y fíjense, les voy a dar rápidamente la solución. Estas son normas vinculadas al tema económico, no a otros temas. Nosotros veníamos en el 2003 muy impactados por la crisis argentina fundamentalmente. Empezamos a hacer algunas cosas. Se institucionaliza el Ministerio de Hacienda, se reforma la caja de jubilados de la administración pública, se hace una reforma tributaria, el impuesto a la renta se baja de 30% a 10%. La cantidad de empresas que existía en este momento eran alrededor de 80.000 personas y empresas inscriptas en el sistema. Hoy hay alrededor de 900.000. 20 años más tarde, ¿verdad? Y la principal reforma ha sido esta, reforma en el sistema financiero. Veníamos de un proceso de saneamiento, alrededor de unos 120 bancos y financieras había en el país. Hoy tenemos en el orden de los 16 bancos, si es que mal no recuerdo, y alrededor de 6 financieras. Un sistema financiero que se ha consolidado, pero hoy representa arriba del 65% del Producto Interno Bruto del país. Viene una segunda línea de reforma, metas de inflación en el Banco Central. Paraguay emite en Nueva York, por primera vez se planta una bandera financiera de Paraguay. Vos antes entrabas a una terminal de Bloomberg y ponías Paraguay y te salía cri, 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 ¿verdad? Antes de eso, acá empezó a aparecer Paraguay. Viene una ley de asociaciones público-privadas, la primera ley de responsabilidad fiscal. En Paraguay el Estado no puede gastar más, no puede tener un déficit superior al 1,5%. Y una segunda reforma tributaria, la implementación del impuesto a la renta personal, que está ahí, y la implementación del impuesto a la renta agropecuaria. Se capitaliza el Banco Central. Nosotros teníamos patrimonio negativo en nuestro Banco Central hasta ese momento. Y después hay una segunda reforma de la ley de bancos, viene la reforma tributaria del IRE y se presentan una segunda ley de responsabilidad fiscal, una ley de compras públicas y una ley de función pública. Y está pendiente una nueva reforma del sistema de pensiones. Esto nos permitió que ocurra lo que estaba señalando André, ¿verdad? Que nos vayamos acercando al investment grade. Hoy Paraguay está cotizando con su tasa soberana por debajo de Chile, por debajo de Colombia, por debajo del promedio de América Latina y cotiza a tasas de investment grade sin serlo. ¿Qué es lo que nos piden? Mayor institucionalidad. ¿Qué significa eso? Esto. Y que no le acusen a nuestro expresidente y a nuestro actual vicepresidente de significativamente corruptos. Que sean corruptos nomás. Entonces, ¿qué consiguió esto? Un crecimiento de 2 veces en el Producto Interno Bruto. El ingreso per cápita promedio pasó de $1.300 a $5.200. La inflación se fue acercando. Nosotros siempre tuvimos una inflación baja. La inflación más alta que tuvo Paraguay fue en octubre del año 89, que llegó a 38% en aquel momento. Argentina tenía 3.500%, Brasil 2.500% y Bolivia 14.000%. Igual éramos héroes en ese momento. Pero la inflación viene convergiendo. Tenemos estos picos, pero son picos mundiales, ¿verdad? Que se han dado en todos lados, por esto que ya sabemos. Y seguramente vamos a tener estos cierres para converger a la meta del Banco Central, que es una meta de 4%. Y han crecido los depósitos casi 8 veces. Han crecido los créditos más de 9 veces.
Esto obviamente ha permitido un nivel de financiamiento que te permite apalancar eso que teníamos. La deuda ganadera hoy está en 1.600 millones de dólares. La deuda ganadera en el año 2005 era de 50 millones de dólares. Hoy podés generar un negocio y tener un apalancamiento que es muy razonable para ese negocio. Y se han integrado 3 millones de... Paraguay es un país de 7 millones de habitantes más o menos. 7.200. Dicen que vamos a llegar a 7.500 este año. Pero pasamos de 2.300.000 personas en clase media a 5.300.000 personas. Los pobres eran 3 millones. Hoy los pobres están por debajo de los 2 millones. Y los indigentes eran casi 900.000. Hoy hay un nivel de indigencia menor a 300.000 personas, muy concentrado en ciertas poblaciones. Y esto permitió obviamente un despegue de los negocios, un despegue de un montón de cosas, porque hay gente que tiene capacidad de hacer cosas y que anteriormente no las tenía. Fíjense que los niveles de pobreza han bajado de casi 60% a valores de alrededor de 26%. Han subido durante la pandemia, estábamos por debajo de 24, estábamos en 23,5 en la prepandemia. Sin embargo, los niveles que estábamos más o menos en 16% de los niveles de extrema pobreza, la extrema pobreza se ha mantenido o ha bajado incluso por las políticas públicas que ha podido ejercer el gobierno de aporte fiscal, sobre todo a la gente más pobre, ¿verdad? Y lo que les mostraba anteriormente de pobrezas totales y pobrezas extremas, ¿verdad? Pero otra cosa que nos critican es cada vez la gente es más rica, el rico es más rico y el pobre es más pobre. Yo no sé si ese discurso lo escuchan acá, pero en Paraguay se escucha ese discurso. Una de las falsedades más falsas que hay. El índice de Gini es por definición la forma en que se mide la desigualdad. Esta es la desigualdad de América Latina, que ha bajado de 0,56, cuando más cerca estás de 1 es más desigual y cuando más cerca estás de 0 es más igual. Ha llegado a 0,510. La de Paraguay bajó de 0,57, que era superior a la de América Latina, a 0,43. Tal vez este indicador sea mucho más intuitivo. Esta es la diferencia, cuántas veces más de ingreso gana el 10% más rico en promedio comparado con el 10% más pobre. Se llama índice P90-P10. El rico ganaba 15 veces más, el 10% más rico ganaba 15 veces más que el 10% más pobre. En este periodo de tiempo, el número está más cerca de 7. Se ha recortado la desigualdad casi a la mitad en los niveles de ingreso. Paraguay ha tenido la capacidad de incorporar gente a una vida digna. Y esto lo ha hecho el sector agropecuario fundamentalmente, porque lo que ha crecido en este proceso de tiempo ha sido el sector agropecuario. Y este es un motivo de orgullo para nosotros. El hecho de que como productores ganaderos o productores agrícolas podamos tener la posibilidad de integrar gente a una vida digna. No es un tema que es menor, más allá de que suene un poco a poesía en algunos casos. ¿Qué nos dice el futuro? Y acá con esto quiero terminar. El sector agropecuario paraguayo debería dar un siguiente salto. Ese salto debe convertirse en una nueva valorización de tierras por esta situación que les decía anteriormente. Debería también generarse una mayor diversificación de la producción. Hoy estamos pensando en temas forestales, que eran temas que nadie los manejaba, mucha gente los quiso empujar, pero no existía la posibilidad de hacerlo. Estamos trabajando en un proceso de intensificación, esta conversión de tener animales terminados a grano, pasar de valores del 1 o 2% de la faena a valores de alrededor del 30-35% de la faena, son valores radicalmente importantes. Una mayor inversión de capital, una mayor atracción, desarrollos productivos mucho más intensivos en capital. Una expansión de la infraestructura productiva. Yo les mostraba los silos en la Oriental. ¿Saben cuántos silos hay hoy en el Chaco? En el Chaco hay, creo que 2 silos.
Hay una oportunidad para desarrollar esto. Hay una oportunidad para desarrollar la infraestructura, hay una oportunidad para desarrollar el comercio, hay una oportunidad para desarrollar el financiamiento detrás de esto. Y toda la red que esto significa, ¿verdad? Toda la red que esto implica, porque hay mucha gente empezando a salir. Y hay una necesidad de expansión de contratistas, hay una necesidad de expansión de otro tipo de actividades también. La pregunta que yo me hago es, hay países que se han desarrollado a partir de una base agropecuaria. Países como Australia, países como Nueva Zelanda, han generado logros muy importantes en esta área. Paraguay hoy tiene la posibilidad de avanzar en un nuevo modelo en alrededor del 60% de su territorio. Tiene la posibilidad todavía de explotar un mayor nivel de industrialización del agro que hoy ya tiene. Tiene una capacidad de expandir esa infraestructura en ciertos casos. ¿No será que después de Uruguay, Paraguay sea el próximo país que se desarrolle sobre esta base agropecuaria y pueda integrar todavía a mayores poblaciones a una vida digna y pueda generar retornos propios de esto que les decía anteriormente, propios de un país que le falta todavía mucho por construir? Gracias. Ahí está. Gracias, Manuel. Hola. Hola. En Paraguay son automáticos. Los traemos de Ciudad del Este. Bueno, gracias, Manuel. Excelente exposición. Antes de hacer la pregunta, te quiero hacer un pequeño obsequio. No es un cuadro porque sé que sos de los míos. Así que arte no te voy a regalar. Yo ya tengo un cuadro. Arte no te voy a regalar. Otro no te voy a regalar. Por favor, Juan Pablo, sé que esta te va a ser útil, práctico, lo puedes abrir nomás. Es un regalo. En mi cumpleaños me suelen regalar alcohol y ropa deportiva. Me están diciendo gordo y borracho. Pues, ahora te decimos buen tomador de mate y de tereré, así que un lindo recuerdo para acompañarnos acá esta noche nuevamente. Grabada por las dudas. Sí. MF. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta, alguno quiere hacer alguna pregunta al amigo Ferreira, aprovechar lo que tenemos acá esta noche. Nada más. Bueno, muchísimas... Perdón. Buenas noches y muchas gracias por la presentación. Era muy bueno. Tengo una duda. Usted habló sobre el 35% de déficit que tiene, o la deuda que tiene Paraguay sobre el PIB. Y una de las cosas que no queremos, y creo que nadie lo quiere, es aumentar los impuestos, ¿no? Pero hay una fuente de ingresos potenciales muy grande para Paraguay, que es la electricidad que vende el Itaipú. ¿Cómo está ese tema? ¿De dónde está? Porque no me está claro lo que yo puedo leer en la prensa. ¿Cuándo va a haber transferencias de la Itaipú al Estado de Paraguay? ¿Y cuánto? Bueno, ya hay transferencias. Las transferencias son en dos conceptos. Uno de los conceptos es royalties por uso del río, que andan en el orden de los $200 millones al año. Y la venta de energía al Brasil. El contrato que tenemos con Itaipú dice que el que no consuma toda su energía le tiene que vender al otro prioritariamente. El que no consume de Paraguay y el que quiere comprar todo de Brasil, ¿verdad? Obviamente. El año que viene hay una discusión. La discusión que hay es lo que se llama la discusión sobre el anexo C, que es el anexo que determina cómo se fija el precio de la electricidad. Y el precio de Itaipú es un centro de costos. Básicamente es la totalidad de los costos de Itaipú dividida la potencia que genera o que tiene capacidad de generar, te da el precio por megavatio. Los costos de Itaipú en el año 2021 estaban más o menos en $3.200 millones.
lo cual dividido la potencia te da un valor más o menos de $22,9 el megavatio. En el año 2022, ese número de 3.200 baja a 2.600. Básicamente por el pago de la deuda. Estos 3.200, 2.000 son servicio de la deuda de Itaipú, ¿verdad? El precio tenía que haber bajado a 18.95. Ahora acaban de acordar entre Paraguay y Brasil que el precio va a quedar en 20,75, que es un punto medio entre 22,9 y 18,95. Pero el año que viene la deuda baja a cero, se paga toda la deuda. Con lo cual el precio debería bajar a valores alrededor de 9. Y vamos a tener seguramente una de las electricidades más baratas del mundo y disponibles sin subsidio, básicamente. Hay zonas de Paraguay, hoy se está terminando la mayor subestática de Paraguay, en una zona cercana a Ciudad del Este, cercana a la represa, que es una subestática con una capacidad de 1.800 megavatios de producción. Al lado se quiere poner un parque industrial. Ese parque industrial va a ser un parque industrial intensivo en electricidad, y básicamente la idea es empezar a comprar bloques de potencia a partir de eso. Acá es donde nace la historia del hidrógeno verde, ¿verdad? El hidrógeno verde es, yo con electricidad rompo la molécula del agua y la convierto en hidrógeno por un lado, en oxígeno por el otro. Ese hidrógeno lo puedo convertir en amoníaco. Yo no soy químico, pero es NH3 la fórmula, ¿verdad? De ahí puede pasar a urea con relativa facilidad. La urea hoy se está produciendo con gas ruso en Europa o con gas ruso en Rusia, con todos los problemitas que eso acarrea, ¿verdad? Creo que Paraguay va a tener en eso una posibilidad de exportar, va a tener varias posibilidades, pero una de las posibilidades más importantes es de exportar fertilizantes para la región. Uruguay puede ser un comprador importante de fertilizantes, Brasil, Argentina. Creo que tenemos muchas posibilidades de hacer eso por un lado. Por otro lado, tenemos la posibilidad de cambiar nuestra matriz energética. Paraguay es un importador absoluto de combustibles hoy. No tiene ni siquiera refinamiento de combustibles. Importa combustibles refinados. Hay una intención de cambiar el parque de transporte público a buses a batería inicialmente, y seguramente avanzar en el desarrollo sobre todo de maquinaria pesada sobre el tema de hidrógeno, ¿verdad? Esta es la base de lo que se está haciendo con el tema eléctrico. Un parque industrial que va a permitir hacer eso y que seguramente va a ser importante en términos de la transformación, no solamente de la matriz, no solamente de la capacidad de producir fertilizantes, sino una transformación importante de la balanza comercial, ¿verdad? Paraguay va a aumentar sus exportaciones y puede disminuir sus importaciones en el mediano plazo. Paraguay es un país que puede hoy transformar básicamente todo su parque automotor a eléctrico, ¿verdad? Acá es donde ese Estado que no hace nada, más bien impide que es lo que ayuda, que es uno de los desafíos importantes que se tienen, ¿verdad? Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Bueno, Manuel, gracias por acompañarnos. La verdad que es un honor y un prestigio tenerte aquí. Sos un gran conocedor de la realidad y un gran presentador del país, así que por eso agradecimiento. Y a todos, Banco Itaú, por supuesto, muchas gracias una vez más. Y a todos amigos de Paraguay y de acá que nos acompañaron esta noche, muchas gracias. Esperemos que sea útil. Nos veremos dentro de 8 años más o menos, ¿no? 15 años. Entre tanto, cómprenle campos a Rodrigo y financien con Itaú.